Diseño de base de datos con normalización. Actividades por desarrollar. Se quiere diseñar una base de datos relacional que almacene información relativa a los acuarios existentes en el mundo, así como las especies acuáticas que estos albergan. De cada acuario se conoce el nombre, ciudad, país donde se encuentra, tamaño en metros cúbicos y presupuesto anual. De cada especie animal se almacena el nombre vulgar, nombre científico, familia a la que pertenece y si se encuentra en peligro de extinción. Además, se debe guardar información sobre cada animal que los acuarios poseen, como su nombre de identificación, especie, sexo, año de nacimiento, país de origen y continente. Como primer punto, debemos desarrollar un diagrama de entidad-relación para facilitar la representación de entidades en nuestra base de datos. Como vemos en el diagrama, están representadas todas sus entidades con sus respectivas relaciones y atributos, donde en un acuario albergan animales y un animal pertenece a una especie animal. Los atributos de acuario son nombre, ciudad, país, tamaño y su presupuesto anual. Los atributos de animal son número de identificación, especie, sexo, año de nacimiento y país de origen. Y también el continente. Los atributos de especie animal son nombre vulgar, nombre científico, familia a la que pertenece y si está en peligro de extinción. Como segundo punto, debemos de desarrollar un diagrama relacional para modelar el problema real. Aquí tenemos nuestro diagrama más detallado. Tenemos las entidades con sus respectivos atributos, tipos de datos y su clave primaria, y en tal caso, clave foránea, donde en un acuario albergan uno o n animales, y los animales pueden albergar en un solo acuario, pero no ambos a la vez. Y un animal solo puede pertenecer a una sola especie animal y una especie animal puede tener uno o n animales. Luego, como tercer punto, tenemos nuestro modelo de datos, que nos permitirá describir la estructura de datos de la base, el tipo de los datos que hay en la base y la forma en que se relacionan. Tenemos el modelo conceptual, lógico y físico. En el modelo conceptual solo se especificarán las entidades y cómo se relacionan entre ellos, como se ve en el respectivo gráfico. Luego tenemos el modelo lógico. Aquí se especificarán las entidades con sus respectivos atributos, identificando sus claves primarias y en tal caso sus claves foráneas y cómo se relacionan entre ellos. Y por último tenemos el modelo físico. En el modelo físico, de igual manera, se especificarán las entidades con sus respectivos atributos, identificando sus claves primarias y en tal caso sus claves foráneas y cómo se relacionan entre ellas, pero con la diferencia de que aquí se van a detallar los tipos de datos de cada atributo. Como cuarto punto tenemos las reglas de negocio, que describen las políticas y normas de nuestra base de datos, que son las siguientes. Un acuario puede tener uno o varios animales. Una especie animal puede pertenecer a varios animales. Un animal puede estar en un solo acuario, pero no puede estar en varios a la vez. Y un animal solo puede pertenecer a una sola especie animal. Como quinto punto, tenemos la normalización, que es para minimizar la redundancia de datos. Aquí se van a presentar 5 formas normales, pero en este caso solo se utilizará hasta la tercera forma normal. Y la vamos a utilizar en cada tabla de nuestra base de datos. Comencemos con la tabla acuario. Primera forma normal. La tabla acuario cumple con la primera forma normal,
puesto a que todos los valores almacenados en las columnas son indivisibles, es decir, que estos no se pueden dividir. Por ejemplo, tomemos el acuario de Georgia. Si lo separáramos, quedaría acuario y Georgia, teniendo significados diferentes cada palabra, siendo acuario cualquier acuario del mundo y Georgia un estado de los Estados Unidos, perdiendo credibilidad este valor. Solo tomando el ejemplo de esta columna, y si tomáramos los valores de las posteriores columnas, sería el mismo caso, ya que no podemos separar los valores de ciudad, país, tamaño y el presupuesto anual. La tabla acuario cumple con la segunda forma normal, puesto que la tabla ya está ajustada a la primera forma normal, y además dispone de una clave primaria formada por una única columna con un valor indivisible. Tercera forma normal. La tabla acuario cumple con la tercera forma normal, puesto que los valores almacenados de las columnas solo dependen de la clave primaria y no de otra columna. Por ejemplo, tomemos las columnas tamaño y presupuesto anual. Ninguna depende de la otra, ya que el tamaño no tiene nada que ver con el presupuesto anual y el presupuesto anual no tiene nada que ver con el tamaño. Tabla especie animal. Luego tenemos la tabla especie animal. Primera forma normal. La tabla especie animal sí cumple con la primera forma normal, puesto que los valores almacenados en las columnas no se pueden separar, siendo indivisibles. Por ejemplo, tomemos el valor pez globo de la columna nombre vulgar. Si lo separamos, quedaría pez y globo, teniendo significados diferentes cada palabra, siendo pez cualquier pez del mundo y globo un solo objeto, perdiendo credibilidad este valor. Solo tomando el ejemplo de esa columna, y si tomáramos los valores de las posteriores columnas, sería el mismo caso, ya que no podemos separar los valores de nombre científico, familia a la que pertenece y si está en peligro de extinción. La tabla especie animal cumple con la segunda forma normal, puesto a que la tabla ya está ajustada a la primera forma normal y además dispone de una clave primaria formada por una única columna con un valor indivisible. Tercera forma normal. La tabla especie animal sí cumple con la tercera forma normal, puesto que los valores almacenados en las columnas solo dependen de la clave primaria y no de otras columnas. Por ejemplo, tomemos la columna nombre vulgar y peligro de extinción. Ninguna depende de la otra, puesto que si tomáramos el valor medusa y preguntáramos si está en peligro de extinción, habría un conflicto, porque puede haber varios tipos de medusa. Y recordemos que anteriormente ya hemos dicho que generalmente no conocemos todos los tipos de medusa. Por eso deberíamos preguntar directamente su nombre científico, es decir, que depende de la clave primaria. Y por último, tenemos la tabla animal. Primera forma normal. La tabla animal sí cumple con la primera forma normal, puesto que los valores almacenados en las columnas no se separan, siendo indivisibles. Por ejemplo, el número de identificación del animal no se puede dividir porque se convertiría en un dato inservible. Y lo mismo respecta con las columnas posteriores. La tabla animal cumple con la segunda forma normal, puesto a que la tabla ya está ajustada a la primera forma normal y además disponen de una clave primaria formada por una única columna con un valor indivisible. Tercera forma normal. La tabla animal sí cumple con la tercera forma normal, puesto que los valores almacenados en las columnas solo dependen de la clave primaria y no de otras columnas. Por ejemplo, si tomáramos las columnas año de nacimiento y nombre científico, no tendrían relación alguna, porque si preguntáramos ¿cuándo fue el cumpleaños de la Rhizotoma pulmo? No sabríamos qué decir, porque hay varias de su tipo. Pero si preguntáramos su número de identificación, sabríamos a qué animal nos referimos. Muchas gracias por su atención.